Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, ahora vamos a tener un círculo de estudios de tema mecánico, aunque dice eléctrico, pero según yo vi la información parece más tirado a la mecánica, ¿verdad, Toño? Sí, es que en realidad el hecho de que hay muchísima parte eléctrica que pues tiene trabajo mecánico y en ocasiones hay muchas fallas y pues no sabemos si la falla es, bueno, la parte eléctrica siempre contempla que es una falla eléctrica, pero en realidad son fallas mecánicas, por eso las consideraciones que se platican aquí. Ok. Bueno. Si gustas, te interrumpo cuando hay alguna pregunta por aquí que vayan a hacer para que puedas contestarla en el transcurso, ¿verdad? Sí. ¿O quieres que dejemos las preguntas hasta el final? Como prefieras, Chava, pero yo creo que si van saliendo, pues las vamos tomando para no... Al momento, ¿verdad? Porque si no, Okay. luego se quedan. Ok, entonces iniciamos, por favor, ingeniero Antonio Dorantes Romo. Pues buenas tardes a todos. La plática que vamos a dar hoy en este círculo de estudios se llama Consideraciones de fallas en el diseño de partes eléctricas y partes mecánicas. Se va a platicar mucho en realidad en cuestiones mecánicas. Hay muchas partes que son componentes eléctricos que por alguna de sus diseños o de sus consideraciones o de su integración en los elementos, en los dispositivos, tienen un trabajo mecánico muy fuerte. Y entonces hay muchas veces que las partes fallan y el ingeniero eléctrico pues llega y pues él hace su consideración de que ha sido o una sobrecarga eléctrica o algún calentamiento o algún elemento de las consideraciones o de los elementos eléctricos que él considera que ha sido la falla. Pero en realidad el elemento básico que ha ocasionado esto ha sido una falla mecánica como una fractura, como una elongación que hace al elemento más delgado y la resistencia se eleva y vienen los calentamientos y hay mucha situación. Entonces, pues vamos a empezar a platicar esta parte y pues vemos que dice, hay una anécdota en el caso del diseño mecánico que todo mundo quisiera llegar a ella, pero está complicada. ¿Habías oído hablar de una maravillosa carreta que fue construida de tan lógica forma que tuvo una vida de 100 años y un día sin fallar? Pero al llegar a este instante, repentinamente se desarmó completamente y se hizo polvo. Todos quisiéramos llegar a tener un diseño de este tipo, pero pues es imposible. Vamos a definir dos conceptos muy elementales, que es una falla mecánica. Dice que es cualquier cambio en tamaño, forma o propiedades mecánicas de una estructura, de una máquina o de una parte de una máquina o aparato que es incapaz de realizar satisfactoriamente la función para la que fue diseñada. Esa es una falla. Hay ocasiones que las piezas pues, están intactas, son idénticas a como se hicieron originalmente, pero algún elemento básico del dispositivo, de la parte que falla, pues ocasiona que la parte elemental, el motor, la máquina o el dispositivo falle. Por ejemplo, en una ocasión se tenía un buje por donde circulan o por donde se desplazan las válvulas del vehículo, de los coches, y
le hicieron un cambio al material, los elementos fueron exactamente iguales dimensionalmente, pero la única parte que era diferente era la composición química del material del buje. Cuando empieza a trabajar, el sistema empieza a calentarse, los calentamientos y los desplazamientos por temperatura fueron más grandes en la parte del buje, de la flecha, que en la parte del buje, y se amarraron y el motor falló. Entonces, la situación es que cualquier falla, aun cuando la pieza sigue siendo dimensionalmente casi igual, que nos ocasione que no funcione como nosotros queremos que funcione el dispositivo, eso nos ocasiona la falla mecánica. Y en el caso de las partes eléctricas, pues en ocasiones tenemos los amarres donde llegan todos los cables, se aprieta el tornillo, el elemento donde se apretó el tornillo, pues originalmente a lo mejor era de bronce y ahora lo cambiaron con esto de los ahorros de materiales, de costos, lo cambian por bronce. Cuando viene el mecánico, el eléctrico y aplica la fuerza de apretar, pues simplemente la parte donde va el tornillo no soporta y se daña. Todas las partes son iguales al diseño original, solamente hubo una variación en el material. Luego dice, ¿cómo definimos el diseño mecánico? El diseño en general es un proceso interactivo que tiene por objeto la creación y optimización de un sistema o dispositivo nuevo o modificado que satisfaga una necesidad o un deseo del ser humano y que además ayude a la conservación de los recursos naturales y que esto no afecte al medio ambiente. O sea que cualquier diseño que nosotros hagamos, eléctrico, mecánico, de cualquier elemento que estemos desarrollando, diseños químicos, diseños de lo que nosotros creamos, es un proceso interactivo siempre. Y su objeto es la creación de algo que al fin de cuentas cumpla o satisfaga una necesidad del ser humano. Y esa necesidad puede ser real o imaginaria. Ahora, ¿cuáles son los modos de falla mecánica en cualquier dispositivo que nosotros hagamos o que nosotros desarrollemos? Pues vamos a tener 4 manifestaciones de falla, que es una deformación elástica, es una deformación plástica, es una ruptura o fractura, o son los cambios en el material, que esos cambios pueden ser metalúrgicos a través de un tratamiento térmico, a través de un tratamiento termoquímico, a través de una modificación estructural del material, normalmente a través de un calentamiento o un enfriamiento. Tiene que ver con la temperatura. Si yo agarro un pedazo de metal y lo elevo a temperatura y bruscamente lo enfrío, pues voy a cambiar su estructura metalográfica y lo voy a hacer o más duro o más suave. Depende cómo hago ese tratamiento. En los cambios. ¿La deformación plástica en qué consiste, Toño? Ahorita la vamos a ver, esas 3 puntos en la deformación plástica, la deformación elástica y la ruptura fractura, la vamos a ver en la siguiente transparencia con el diagrama de esfuerzo. Nada más vamos a tocar ahorita los cambios en el material. Los cambios químicos, bueno, pues es cuando tenemos un material y le ponemos más carbón, menos carbón, más elementos aliantes, y el material va a tener otras propiedades mecánicas. Y los cambios en el material por cuestiones nucleares, hay una asociación, hay una agencia internacional de energía atómica, la IAE, y ahí se platica cómo en la actualidad se están haciendo muchísimos cambios en las propiedades y en materiales a través de la aplicación de rayos gamma, rayos X y rayos alfa a
materiales principalmente plásticos. Quien quiera ver algo relacionado con esta parte, nada más hay que ver la International Atomic Energy Agency, y ellos están presentando una cantidad increíble de procesos de creación de nuevos materiales para la parte química, para la parte alimenticia, para la parte, muchos elementos. Están creando geles para muchas aplicaciones en las cuestiones de salud, para la cuestión de las quemaduras y todas esas cosas. Entonces, esos son los 4 manifestaciones que vamos a tener en ¿cómo se llama? En las fallas de los materiales. Entonces, los primeros 3 puntos, que fue la parte de formación elástica, pues es el diagrama de esfuerzo de formación. Cuando nosotros agarramos un material y lo sometemos a carga, si agarro un cable, por ejemplo, cuando están haciendo los cableados y están metiendo los alambres por el interior de las mangueras, y pues ahí se ve que hay máquinas, que hay gente que está jalando, pues le estamos aplicando una carga muy fuerte a los cables, y los podemos estirar y podemos nosotros entrar a la zona plástica del material. Mientras el material esté en la zona, hasta allá está donde están los puntitos punteados, el cuadrito que dice límite elástico, mientras nosotros no nos salgamos de las líneas punteadas, nuestro material le vamos a aplicar la carga y va a regresar, ya que deje la carga de estar aplicada, va a regresar a sus dimensiones originales. Maestro, perdone que le interrumpa. Si toma usted el cursor y le pone botón derecho, van a salir las opciones de, póngale el botón derecho y póngale en medio de la pantalla y el botón derecho, y ahí le van a salir, le debe de salir el cambio de puntero. Opciones de puntero, ¿ya lo vio? Opciones de puntero. Opciones, sí. Ah, bueno, y por ahí dice pluma y marcador. Pluma y marcador. No hay otro. Hay color lápiz. Opciones de flecha. A ver. Opciones de flecha. No, entonces nada más el marcador lo puede resaltar. Con marcador usted puede resaltar la parte que usted guste. Entonces, esta parte de aquí, si nosotros no nos vamos más lejos de este punto, entonces nos estamos trabajando en la zona elástica. Y si estamos jalando los cables y no sobrepasamos este límite elástico del material, no hay problema. Aquí en esta zona que está aquí, este puntito, esta zona de aquí, que es el famoso límite elástico, es una zona imperceptible ya en el material. Aquí ya nosotros vamos a entrar a la zona donde, si dejamos de aplicar carga, ya vamos a tener una pequeña deformación después de quitar la carga. Pero, oye, sí. Una pregunta, a ver si ando mal, corrígeme. Cuando tienes la marca amarilla, esa raya que se ve muy derechita hacia abajo, es cuando el material se va a comportar como si fuera una liga. Exactamente. Que si lo estiras y luego lo sueltas, se recupera su forma y no pasó nada con el material. Pero si tú abusas del esfuerzo, ya lo vas a deformar. Es esta zona. Esta zona que está aquí, esta zona es la zona elástica, es donde cumplimos con la ley de Hooke. Entonces, cargas iguales, deformaciones iguales. Quito la carga y el material regresa a su forma original y no pasó nada. Pero cuando nosotros salimos de esta zona, entonces ahora sí ya el material queda deformado. Y si seguimos aplicando la carga en toda esta zona que voy marcando, entonces el material ya empieza a entrar a la zona plástica. Hay mucha gente que está diseñando, hay muchos diseñadores que están diseñando
y quieren aprovechar toda esta zona porque hay mucha posibilidad de estar haciendo diseños en la zona elastoplástica. ¿Por qué? Bueno, porque es una zona enorme, hay mucha energía en esta zona, pero se está trabajando en forma muy complicada para hacer diseños más esbeltos, porque vamos a tener menos material y las cargas pues van a ocasionar que el material se deforme, y eso, pues eso está complicado porque ya no sabemos cuál es el comportamiento en la zona plástica del material. Si hay mucha zona y eso es lo que ayuda mucho a los materiales cuando nosotros estamos diseñando, a que no fallen, porque hay un gran espacio en que el material ya se deformó, pero no ha fallado, aún sigue estructuralmente entero, no hay fracturas. Si nosotros seguimos aplicando carga, va a llegar un momento en que ya el material ya no soporta más. Y en esta zona donde estoy poniendo la línea vertical amarilla, hasta ahí es lo que soporta el material. Y entonces ya aquí el material empieza a reducir su área y es cuando se empieza a estirar mucho más y viene la fractura. Es la ruptura del material. Recuerdan cuando ustedes fueron a sus cursos de resistencia de materiales y estaban en la máquina y de repente se oían un tronido muy fuerte, ahí es donde ya el material ya falló. Toda esta zona que está desde el límite elástico hasta la zona de estrición, toda esa zona es la zona de fluencia o zona de plasticidad. Y finalmente, pues llega el material con, ¿cómo se llama? Con la fractura. Se acabó ahí el material, ya viene la falla, pero todo esto es en lo que se hace en la máquina universal. Todo esto es lo que se hace controlado para saber todas las propiedades del material con las cuales yo voy a poder diseñar. Si es un material para la aplicación eléctrica, si es un material para una aplicación mecánica, el material tiene su comportamiento exactamente igual. Lógicamente que los materiales eléctricos, que es el bronce, el aluminio, el cobre, pues tienen esta zona de fluencia es muy alta porque el material es muy dúctil, tiene porcentajes de elongación enormes. El porcentaje de elongación de un material se toma un pedazo de la probeta de 2 pulgadas, se miden las 2 pulgadas antes de aplicarle carga y se miden esa zona que medía 2 pulgadas después de aplicar la carga y entonces se hace la diferencia. Longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial y nos sale el porcentaje de elongación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna duda? Y entonces con esto tenemos cubierto las tres formas de falla que nos dio de plasticidad, elasticidad y la fractura. Ahora, ¿cuáles son los 4 agentes que inducen la falla? Pues el más fuerte que se tiene, que es el que nos induce la falla, pues es la fuerza que le vamos a aplicar a la pieza que está trabajando. Normalmente es cuando le aplicamos a nuestros cables ¿cómo se llama? La tensión, cuando los están ustedes jalando, cuando los están colocando, qué tensión le aplicaron. Y esa tensión puede ser constante o puede ser momentánea nada más. Pero normalmente uno de los elementos y el más importante tal vez sea la fuerza que se aplica a las partes. Otro elemento fundamental es el tiempo que dura esa fuerza. Puede ser muy prolongado, puede ser muy instantáneo. El tercer elemento que nos ocasiona la falla es la temperatura a la cual
se estén induciendo las condiciones de carga. O simplemente puede la pieza no tener carga y solamente tener la pura temperatura. Y el cuarto elemento que nos ocasiona, el cuarto agente que nos ocasiona estas fallas, pues es el medio ambiente reactivo en el cual se está desempeñando la pieza que estamos analizando. Entonces esos son los cuatro elementos. La fuerza con que trabaja la pieza, el tiempo que dura esa fuerza o el tiempo que dura la pieza a la temperatura o el tiempo que dura la pieza en el medio ambiente reactivo. Son los cuatro elementos que combinados hacen todo su trabajo que nos mete en tantos problemas. Toño, ¿me permites una pregunta? Sí, adelante. En la lámina anterior se ha hablado mucho de la fatiga de material. Ahorita, La fatiga de material, ¿por qué se debería? Ahorita nos vamos a meter mucho a esa parte, Inge. Ahora, gracias. En realidad, mucho del trabajo que vamos a trabajar es la fatiga. Gracias. Que es el punto clave de todo esto. Entonces, la fuerza, los cuatro tipos de fuerza que va a soportar cualquier pieza que esté colocada en donde nosotros estemos, va a ser si esa fuerza es constante, si esa fuerza es transiente, o sea que no sabemos ni cuánto tiempo va a durar, puede durar una milésima de segundo, puede durar un segundo, o puede quedarse allí un minuto, o puede quedarse, pero es un tiempo corto el que va a estar esa fuerza transiente. O va a ser una fuerza muy cíclica, muy definida su ciclo. Por ejemplo, el giro de un motor tiene sus 1750 revoluciones cada minuto y la pieza va a tener una forma de carga muy cíclica, muy normal. O la carga puede ser totalmente aleatoria, puede estar llegando durante unos ciclos totalmente aleatorios, o sea, no tenemos si va a llegar hoy, si va a llegar en un minuto, si va a llegar a las 24 horas, no sabemos cuándo llegue, pero la carga va a estar allí de una forma muy uniforme, pero en forma cíclica. El tiempo, solamente tiene tres opciones el tiempo, o es muy corto, puede ser micromilésimas de segundo, puede ser corto, estar metido en los segundos, o puede ser largo, que puede estar metido en minutos o en horas. Son las tres formas como el tiempo puede estar trabajando dentro de nuestras piezas. Y la temperatura. La temperatura puede ser muy baja, que estemos trabajando en condiciones ¿cómo se llama?, de temperaturas criogénicas, puede ser que estemos trabajando en condiciones de temperatura, por ejemplo, las zonas donde trabajan en Canadá, en Estados Unidos, en las zonas frías, que hay periodos donde la temperatura es abajo de 30 grados, en Rusia que tienen abajo de 60 grados, entonces son temperaturas muy bajas. Podemos tener nuestra pieza sujeta a temperatura ambiente o podemos tener a temperaturas elevadas, o la temperatura puede ser constante muy baja, puede ser constante muy alta o puede ser constante ambiente. O podemos tener una temperatura cíclica, por ejemplo, todos los días nosotros aquí tenemos una temperatura cíclica, en la tarde tenemos, no sé, unos 14 grados, en la noche puede bajar a unos 10 grados, en la mañana seguimos a los 10 grados, 8 grados, y a mediodía tenemos 35 grados, 30 grados. Y entonces tenemos un ciclo. O la temperatura puede ser totalmente aleatoria. Y el medio ambiente reactivo, pues puede ser el medio ambiente químico, que nos va a tener en jaque para muchas cosas. Por ejemplo, todas las partes eléctricas que trabajan
En las costas, pues su ambiente químico es muy agresivo con eso de los ambientes salinos. Las estructuras que están en las zonas de las playas son atacadas constantemente por el medio químico que tenemos, que es la zona salina. Y la parte nuclear, bueno, si tenemos piezas sujetas a cuestiones nucleares, pues nos va a estar modificando las estructuras de los materiales, o nos va a estar ocasionando muchas cosas, pero ya en cuestiones moleculares. Ahora viene la localización de las fallas. ¿Cómo se localiza la falla en una parte? Yo solamente conozco dos tipos de localización de las fallas, y esta puede ser de superficie, donde en la pieza solamente hay dos planos donde están aplicando o donde se están generando deformaciones o donde se están induciendo esfuerzos, y solamente es en el eje X y en el eje y en el eje Z los esfuerzos son 0, excepto en una esfera. La esfera, cuando se somete a compresión, la fractura no aparece en la superficie, va a aparecer en el centro de la esfera y va a empezar a crecer hasta que explota. Entonces, afortunadamente, la mayoría, si no es que todas las fallas de nuestras piezas va a ser falla de superficie. Y eso nos facilita mucho porque las ecuaciones de los esfuerzos pues se convierten más sencillas. En vez de tener 27 ecuaciones, se nos convierten solamente en 6. Esos son los dos tipos de falla que vamos a tener en cualquier parte que nos enfrentemos para su diseño. Ahora, los modos más comunes de fallas mecánicas. Entonces, vamos a tener la deformación elástica inducida por solamente fuerza o por una combinación de fuerza y temperatura. Vamos a tener que esa falla elástica inducida pues nos va a ocasionar que la pieza se fracture de una manera muy, muy sencilla, y lo vamos a ver más adelantito. Podemos tener que la falla sea debida a afluencia en el material, que ya cuando aparece la afluencia, aparecen las cargas en la zona elástica. Ya el material tuvo deformación permanente y la pieza va a empezar a variar sus dimensiones, la carga es constante, el esfuerzo sigue creciendo, la pieza sigue disminuyendo sus dimensiones básicas y la pieza falla por fluencia. Podemos tener una fractura dúctil. Las fracturas dúctiles son cuando tenemos un material dúctil y la fractura, cuando se rompe, se estira el material, cede el material en la zona elástica, en la zona de fluencia, y la falla aparece. Podemos tener que una pieza tenga penetración superficial, por ejemplo, cuando tenemos las máquinas, a las máquinas siempre se les ponen sus valeros, y las máquinas normalmente son fabricadas desafortunadamente en otros países, en Europa, en China, en otros países, y las máquinas se vienen a México normalmente por barco. Entonces, las zonas de apoyo pues son los valeros, y toda la carga de los elementos que soportan los valeros pues están ahí normalmente durante mucho tiempo. Entonces, cuando el valero está en contacto con sus pistas, entonces muchas veces las bolas o los rodillos penetran las pistas, y cuando empiezan a trabajar
pues hay mucho ruido y la falla fue se le llama Brinelling, penetración superficial. Cuando nosotros nos sentamos y recargamos la mano en una superficie, en una piedra, en algo, y vemos la mano, después la vemos que está toda marcada, ese es el Brinelling. Cuando le aplicamos la carga y el elemento es muy esbelto, alto, pues vamos a tener un pandeo, y cuando la pieza que estamos cargando se pandea, pues vamos a tener un efecto de fuerza por distancia, que es el momento, y nos va a ocasionar que ese pandeo crezca y falle. La relajación térmica, cuando nosotros tenemos una pieza y está en condiciones de temperatura, pues la pieza se va a estirar más de lo debido y va a tener una relajación térmica y va a variar sus dimensiones y pues falla. La fractura por esfuerzo, o sea, si tenemos esfuerzos muy elevados, viene la fractura. Podemos tener el shock térmico, o sea, cambios muy bruscos de temperatura y las piezas se truenan. O sea, normalmente cuando hacía tratamientos térmicos, agarraba la pieza, la llevaba a los 900 grados centígrados, 870 grados centígrados, ponía una tina con agua, con hielo y con una salmuera, echabas la pieza ahí y pues tronaba. Son los choques térmicos. Pandeo por creep. El creep es cuando tienes una carga, la dejas ahí puesta, y por el simple hecho de tener la carga siempre constante, el material se estira. Entonces, si tenemos una carga que está ¿cómo se llama?, aplicada en forma constante y la pieza es esbelta, pues también puede venir el pandeo por creep. Esfuerzos por corrosión, pues cuando la pieza se corroe, pues sus dimensiones van a variar, las dimensiones que soportan la carga, y pues ¿cómo se llama?, la pieza falla. El desgaste por corrosión y el esfuerzo por corrosión pues van muy de la mano. Y la falla por deslizamiento es cuando la pieza se estira, pues se desvía, se corre la pieza por el exceso de la carga, como si tuviésemos una fluencia. Entonces, esos son los modos comunes de la falla mecánica. Y ahora viene la famosa fatiga que preguntaba el ingeniero. Maestro, perdone una pregunta. Me preguntan aquí en el WhatsApp que si también el impacto es un tipo de falla. Ahorita lo vamos a ver dentro de la fatiga. Si es un, okay. Lo engloba en la fatiga entonces. Sí es. Gracias. Entonces, la fatiga, vamos a tener 5 tipos de... Acá está el impacto en la fatiga, ingeniero. Si el número de ciclos al cual falle la pieza es más de 100,000 ciclos, vamos a tener lo que le llaman el alto ciclo de falla, el high cycle fatigue. Si el número de ciclos es menor a 100,000, vamos a tener el low cycle fatigue o fatiga a bajo número de ciclos. Por ejemplo, todos hemos cortado un alambre recocido. Lo agarramos y le damos vueltas y en menos de 20 ciclos la pieza se fractura. Entonces, ese es lo que le llamamos el low cycle fatigue. Podemos tener la fatiga térmica, por ejemplo, los tabiques, los pisos de cantera se dañan constantemente por cuestiones térmicas principalmente, o piezas que nosotros trabajamos con cuestiones de temperatura y la tenemos temperatura baja, temperatura alta, temperatura baja, temperatura alta, y viene la falla. Por ejemplo, en el caso eléctrico es muy común que haya calentamientos. Cuando esté funcionando la pieza, pues se calienta, cuando ya no se trabaja, se enfría, y llega un momento en que las partes donde las conexiones, pues están dañadas. Ven el material y dicen, no, pues ya no es material, ya es otra cosa.
La fatiga superficial es cuando tenemos una pieza y le estamos sometiendo solamente la superficie a cambios que puede ser de carga, puede ser de impacto, pueden ser de algún tipo de solicitación y las piezas fallan. Y los impactos, cuando tenemos una pieza, por ejemplo, las piezas donde se manejan en las minas, que van las bandas cargadas de mineral y están cayendo a superficies donde caen las piedras y todo eso, pues esas partes fallan. Las máquinas mueve tierra que tenemos ahora, que siempre andan rompiendo las piedras, pues es puro impacto y entonces la piecita falla. Y otra falla por fatiga es la corrosión. La corrosión es una fatiga porque es tiempo con tiempo y se da. Y específicamente hay fallas de corrosión que es el ataque químico directo, el ataque químico, o sea, cuando tenemos sustancias químicas que están directo con el material, pues los ácidos, los básicos, todos esos elementos atacan fuertemente los materiales y la corrosión se va a dar. Y si tenemos una pieza que está bajo esas condiciones de carga o esas condiciones de trabajo y aparte le aplicamos carga, pues la pieza va a estar disminuyendo sus dimensiones y la carga va a estar constante, no necesita muchas cosas. Y recuerden que el esfuerzo es igual a P sobre A o MC sobre I. La carga no varía, pero las dimensiones geométricas de la pieza sí están variando, pues la pieza va a fallar. Las cuestiones galvánicas, cuando tenemos materiales de diferentes composiciones y los ponemos en contacto, pues va a estar funcionando el efecto galvánico y la pieza se va a dañar por corrosión también. La picadura, cuando tenemos piezas que están trabajando principalmente a rodadura y las cargas en la zona de contacto son muy altas, pues se van a picar los engranes, los valeros, las bolas, los rodillos, y entonces viene una corrosión por picadura. La corrosión intergranular que se da entre grano y grano del material, y eso daña el material que estamos trabajando y pues acaba por fallar. La erosión, en donde hay cuestiones de arena, cuestiones de materiales, de líquidos que están desplazando con algún material erosivo como arenas, tierras o ese tipo de cosas, pues se van a estar acabando la superficie del material y nos los van a estar dejando más delgados y pues viene la falla. La cavitación, pues es otro tipo de picadura por las velocidades tan grandes que alcanzan la velocidad del agua y ataca la superficie. Y la corrosión por cuestiones biológicas, pues es un ataque también por tipo ataque químico. Y la corrosión por esfuerzo. Tenemos un esfuerzo que está aplicado y estamos con todos los elementos que están ahí, pues nos van a dar en la torre el material. Entonces ahí tenemos los elementos que nos ocasionan las fallas. Y el desgaste, bueno, el desgaste en los materiales va a ser un desgaste abrasivo cuando los materiales tienen en el interior materiales abrasivos, arenas, los aceites traen arena, los aceites traen otros materiales que son materiales no metálicos como óxidos, todo este tipo de materiales, y están funcionando en nuestras piezas y pues los van a desgastar. El adhesivo, cuando las piezas están trabajando con exceso de cargas, el material, el acero con el acero se pegan y se acaban. O cuando tienen, por ejemplo, ustedes que manejan materiales más suaves como el aluminio, el cobre, pues esos materiales cuando les aplican cargas muy altas, se sueldan entre ellos y cuando los despegan, pues se llevan pedazos de material. El desgaste corrosivo, cuando hay corrosión dentro de los materiales, pues se van a acabar. El desgaste por deformación, o sea,
cuando se están deformando los materiales de una forma muy crítica, también hay desgaste. Y el desgaste por impacto, cuando tenemos pequeñas piezas que se están impactando en la superficie de nuestro material, pues va a haber un desgaste. Van a poner ustedes piezas que hasta así se llaman, placas de desgaste. Entonces ponen esas placas, va a estar cayendo el material, que puede ser arena, puede ser piedras, puede ser cualquier cosa, y el mismo impacto te va a estar disminuyendo la dimensión de la pieza y pues, se puede romper. Y ya los daños por impacto, pues va a ser fractura, va a ser deformación, va a ser desgaste y la misma fatiga por impacto la vamos a tener ahí. Entonces, son todos los elementos que están trabajando en beneficio de nuestras piezas para que éstas se terminen de dañar. Por ejemplo, ahí tenemos un engrane que tuvo el daño por pitting. Si se fijan, ¿cómo se llama? Los dientes están todos cacarizos y pues eso nada más fue efecto de los excesos de carga. No tanto que haya faltado lubricación, no tanto que haya faltado los elementos fundamentales del par mecánico que tenemos ahí, sino ahí fue exceso de carga y se ve que está muy centrada en la zona de contacto de la carga. Maestro, parece como si fuera el resultado de una cavitación en un impulsor de bomba, ¿no? Parecen, así también es la cavitación, ingeniero, muy similar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Fueron excesos de carga muy elevados en el ensamble que se tenían aquí y pues ocasiona la falla. Así también quedan las bolas y estos rodillos de los valeros, ingeniero. Quiere decir entonces que aunque hay lubricación suficiente para la carga programada, vamos a ponerle así, este impacto es tan rápido y tan súbito, tan violento, que desplaza la capa de lubricante reaccionando a nivel molecular con el acero. No, las cargas son tan elevadas que el lubricante que está ahí se rompe la película y entra en contacto metal con metal. Ok, muchas gracias. Y acá, por ejemplo, tenemos el otro caso donde es otro tipo de engrane, pero aquí la bronca fueron los excesos de la carga, o no sé, fue una falla en el diseño de la capacidad de carga que tenía los engranes. Y aquí fue capaz la carga de romper el diente. Entonces son algunos tipos de falla que tenemos en estas cosas de cargas. Esta es una falla por fatiga. Entonces, si se fijan ahí, tenemos la pieza y en esta zona de aquí es donde aparece la nucleación de la falla. Empieza a trabajar normalmente. Para poder aparecer este pedazo se llevan entre 10 a las 6 ciclos o más. Casi todo el tiempo de la vida de la pieza se pasa el proceso en iniciar la nucleación de la pieza, buscar por dónde es la parte más débil del elemento mecánico y iniciar la falla con una microfractura. Y una vez que se inició esa microfractura, pues entonces la falla empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer hasta que en un solo ciclo viene la fractura, que es esta zona de aquí. Toda esta zona fue, en un ciclo terminó la falla. Ahora, vamos a manejar ya el concepto de fatiga en los materiales desde el punto de vista teórico. Aquí sí, si tienen alguna pregunta, si tienen dudas, hay que meterse porque está muy complicada esta zona de los materiales. Todo lo que vimos anteriormente son
cómo fallan los elementos fundamentales que ocasionan la falla por fatiga en los materiales. Este es un modelo muy teórico, muy sencillo de cómo trabaja la fatiga. Tenemos que esta flecha está girando. Esta otra flecha está girando. Normalmente es un motor que gira a 3.500 revoluciones. Y en esta parte de esta parte de la maquinita se pone una probeta estandarizada con una geometría, la geometría que ustedes quieran darle aquí para hacer el estudio. Esta tiene un radio, puede tener una fractura, puede tener lo que ustedes quieran. Y entonces se fija de ambos cabezales, se le aplica una carga. Se fijan, aquí están los valeros. Estamos aplicándole una carga y tenemos la misma carga en este punto, la misma carga en este punto, y empieza a girar la máquina y se deja ahí trabajando días o una semana o 2 semanas hasta que la pieza falle. Y entonces hay un contador de ciclos para saber cuál fue el número de ciclos a los cuales falló la pieza. Adelantito vamos a ver las gráficas de los materiales para ver cómo funcionan esas cosas. Y estos son los niveles de esfuerzos que se generan en la pieza. Vamos a tener el esfuerzo máximo en el ciclo. Vamos a tener el esfuerzo mínimo en el ciclo. Vamos a tener un esfuerzo medio, que este es lo más importante en el trabajo con fatiga. El trabajo con fatiga es una fotografía congelada donde yo voy a considerar el esfuerzo máximo que tengo en mi aplicación, el esfuerzo mínimo que tengo en mi aplicación, y con este sigma medio voy a hacer posible, o va a ser posible, que yo interprete lo que sucede en mi material para poder diseñar las piezas que yo quiero diseñar a fatiga. Y ya tenemos el esfuerzo alterno que tiene la pieza, un rango de esfuerzo, que tenemos una relación de esfuerzo y una amplitud, una relación de amplitud, que esto pues, son datos que sirven. Lo importante son estos 3 valores que están aquí. Sigma máximo del ciclo, sigma mínimo del ciclo, el sigma medio del ciclo. Una vez que tengo esos valores, ahora voy a ver en mi pieza cómo está el ciclo, cómo se aplica el esfuerzo en mi pieza que estoy viendo. Podemos tener una pieza o un elemento que esté soportando esfuerzos con un esfuerzo medio igual a 0, donde es totalmente alterno el esfuerzo, como en el caso de la figurita que vimos aquí. Se fijan aquí, el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo son totalmente iguales en valor, porque la pieza está recibiendo las mismas cargas a tensión que a compresión. Cuando este punto esté acá abajo va a tener un valor de tensión, y cuando esté acá arriba va a tener un valor de compresión, pero numéricamente es el mismo valor. Y entonces en la gráfica vamos a tener que el esfuerzo medio es totalmente alterno, con un sigma medio igual a 0. ¿Sí? Y tenemos el esfuerzo alterno, tenemos todo lo que tenemos aquí, nuestro sigma mínimo, nuestro sigma máximo. En la siguiente gráfica, en la que tenemos al centro, ahora tenemos que ya el esfuerzo medio no es 0. Ya la pieza cuando va a trabajar ya trae un esfuerzo preaplicado. Por ejemplo, cuando le aplicamos al tornillo una tensión
cuando le colgamos a la flecha una carga adicional, cuando le hicimos algo, pero ya el esfuerzo medio ya no es cero. Ya la desplazamos hacia arriba o hacia abajo, pero el esfuerzo medio ya no es cero. Y en el último caso tenemos un esfuerzo máximo positivo, alto, y un esfuerzo mínimo igual a cero. Pero si se fijan, el esfuerzo medio vuelve a ser diferente de cero. Y podemos tener ese mismo ciclo invertido donde todos los esfuerzos sean a compresión. Esta es una gráfica importantísima para las cuestiones de fatiga y hay en los manuales del American Society of Metals hay mucha información de los materiales en cuestión de su respuesta a la fatiga. Son estudios larguísimos para poder caracterizar un material. Y aquí, por ejemplo, este nos dice que a 60,000 PSI en un solo ciclo, mi pieza se falla, se rompe. Le aplico la carga y en un ciclo se rompe. Conforme yo voy bajando, por ejemplo, yo le aplico 50,000, entonces quiere decir que esa pieza me va a soportar aproximadamente, no sé, 1500, 1800 revoluciones y se va a romper. Si yo agarro mi pieza y le aplico 40,000, entonces ahora vemos que ya mi pieza va a durar como 15,000 ciclos y se va a romper. Si agarro y le aplico 30,000 PSI, entonces mi pieza ya va a durar 120,000 o 110,000 ciclos y se va a romper. Pero si a mi pieza le aplico 20,000 PSI, entonces ya se vuelve asintótica el esfuerzo, la gráfica, perdón, y mi pieza va a tener una vida infinita. Entonces, yo agarro a mi pieza y le pongo 18,000 PSI como esfuerzo máximo y mi pieza va a tener vida infinita. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que hacer para que las piezas no fallen. ¿Y qué hago? Bueno, pues entonces le estoy dando dimensiones adicionales para que el esfuerzo inducido en mi pieza no sea mayor a 20,000 PSI. Y voy a tener que no voy a batallar con mi pieza y nunca me voy a preocupar porque esa pieza se falle. Nunca va a fallar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Los PSI son pulgadas, ¿por qué? No me acuerdo. Libras sobre pulgada cuadrada o kilogramos sobre centímetro cuadrado o newtons. Medir la presión. Son las unidades de esfuerzo. Ok. Ahora, hay algo muy importante y que ustedes lo tienen que considerar muy bien porque desafortunadamente muy pocas veces ustedes trabajan con aceros. Ustedes principalmente trabajan con materiales, con aleaciones no ferrosas. Y las aleaciones no ferrosas, los materiales de acero y titanio tienen lo que se llama un esfuerzo límite a la fatiga y se va a hacer asintótico la gráfica. Yo trabajo 1000 PSI o 300 newtons abajo de este valor y estoy garantizado de que mi pieza no va a fallar, va a tener vida infinita. Pero con los materiales que son no ferrosos, algún día, en algún momento van a fallar porque su gráfica sigue cayendo. Y en algún momento, aunque tenga un esfuerzo muy bajo, la pieza va a fallar por fatiga. Esto es una cuestión que aunque no queramos, pues va a suceder.
Por ejemplo, yo que ando en los juegos andaba ahí con los brincolinos, con las esas ligas, y le digo al señor, oiga, cambie sus mosquetones por lo menos una vez al año para que no tenga problema que se le rompan. No, ingeniero, yo ya tengo muchos años con mis mosquetones y nunca me han fallado. Ah, okay. Y tardé, no sé, un año en verlo, lo que regresaban acá a Querétaro. Y pues la siguiente vez que me vio, dice, oiga, señor, pues sí tenía razón, sí se me han roto ya los mosquetones. Y entonces ya ahorita lo que estoy haciendo, que ya les pongo fecha y los estoy dando de baja cada año y medio, parece. Entonces, ¿por qué? Porque los mosquetones son de aluminio. Y yo le decía, compre de acero para que no tenga problema. Conociendo esta gráfica y conociendo esta gráfica. Entonces, sus materiales en algún momento van a fallar, se van a fracturar. ¿Por qué? Pues porque son aleaciones no ferrosas. Hay otro ayudante que tenemos para las fallas. Maestro, una pregunta respecto a los mosquetones. ¿Podrían ser de fierro fundido? Si es como se llama, si es hierro, que sea ferroso, cumple con la gráfica esta, con la de arriba. Ok, es que por ejemplo, bueno, en la parte eléctrica, en las líneas aéreas, se manejan las clamps, las grapas. Está, por ejemplo, la grapa RAL, que es de aluminio, ¿no? Ajá. Y está la de fierro fundido. Y pero a nosotros nos exigen que en las áreas de contaminación, por ejemplo, en las costeras, se maneje de fierro fundido. Ajá. Pero nada más por cuestiones de contaminación. Así es. Pues aquí hay otro factor para que ustedes lo vayan manejando y por seguridad. Muchas gracias. Adelante. Oye, Toño, ¿y Sí. las piezas de plástico, cómo se manejan? Pues son no ferrosos. Gráfica. Son no ferrosos. Hay muy poca información de fatiga de los materiales plásticos, pero pues cumplen con lo mismo. Es un material no ferroso y en algún momento se va a romper. Ok. Es los tipos de materiales que responden a las cargas cíclicas. Y otro elemento que nos ayuda muchísimo a que los materiales fallen son los cambios de geometría. Las piezas, pues no las podemos hacer rectas y bonitas, siempre tienen que tener una ranura para recibir un seguro, un agujero para recibir un seguro, un cambio de diámetro mayor a diámetro menor para recibir un valero, etcétera, etcétera. Antes de que cambies de tema, Toño, hay una pregunta de Manuel Sesma, sí, que dice que el acero tratado, tropicalizado, inoxidable, ¿afecta en algo? Mientras sean materiales ferrosos, cumplen con esa gráfica que está ahí. Okay. Sí, pero en este caso, el acero inoxidable no va a ser ferroso, ¿no? Tiene que ser un acero, mientras tenga hierro, aunque los aceros inoxidables creo que ya tienen otros materiales y tienen que considerarse como un material no ferroso. Habría que ver porque ya ve que hay austeníticos y martensíticos, etcétera, ¿no? Entonces, habría que ver sus gráficas, ¿no? Mientras tenga, y hay que checar ahí en la gráfica, en las gráficas de la American Society of Materials, si hay esta gráfica, si hay una gráfica como esta para ese material. Si ¿Cuál es el estándar del cual está usted sacando esas gráficas, Inge? es un libro, un libro de diseño por fatiga, pero las gráficas, esto sale del, ¿cómo se llama? De esos libros, del American. ¿El manual que usted está consultando, qué autor es? Es Collins, les mando ¿cómo se llama? El título, nada más lo encuentro porque ya me lo... No se preocupe. Pero sí,
Failure Analysis of Materials de Collins. Hay otra pregunta, están preguntando por ahí el ingeniero Jorge acerca de que si hay aviones de carbón. Será de fibra de carbono, ¿verdad? Es fibra de carbono y ese es un material no ferroso y son los materiales, ¿cómo se llama? Compuestos. Y todos los materiales compositos hay que tener todas sus gráficas de esfuerzos y su respuesta ¿cómo se llama? A las cargas mecánicas, y ahí hay que tener mucho soporte de pruebas de laboratorio, porque no es muy sencillo trabajar los compositos, porque tienen muchas broncas con los esfuerzos residuales y la manera como con las mallas que se generan ahí se crean concentraciones de esfuerzo, que eso a la larga te va a incrementar la capacidad de carga que le puedes meter a tu material. La forma que tenga el material también debe influir, ¿no, Toño? Ahí está si es una lámina o si es un cuadrado, no sé, un rectángulo o un cilindro, no sé. O sea, en cuestiones normales de P sobre A, pues lo que implica es el área, pero si hay cambios geométricos como estos, que son los cambios de geometría, aquí por ejemplo tenemos una barra que tiene un diámetro mayor y un diámetro menor, y en esta zona del cambio de geometría se genera un concentrador de esfuerzos. Y ese concentrador de esfuerzos, ¿cómo lo manejamos? Hay que entrar con la relación diámetro mayor a diámetro menor y nos va a dar una gráfica de estas que están aquí. Y luego hay que ver cuál es la relación del radio de este radio que tenemos aquí con el diámetro menor del elemento, y vamos a obtener estos valores que tenemos acá abajo. Entonces, por ejemplo, si R en D nos da 0.1 y tenemos que el D en D es 0.5, pues vamos a andar por aquí con un factor de concentración como de 1.82, 84. Y entonces el esfuerzo nominal que voy a calcular, pues ahora va a ser igual a MC sobre I, porque tenemos cargas de flexión, que es 32 veces el momento de flexión entre pi de cúbica. Y esta es la ecuación con la que vamos a calcular el esfuerzo nominal. Y el esfuerzo máximo va a ser igual a este 1.8482 por el sigma nominal, que es con el esfuerzo que yo voy a diseñar. Entonces, es otro elemento que nos va a ayudar a las cuestiones de los esfuerzos. Y ya podemos tener la misma geometría, podemos tener placas con un agujero. Ahí está, por ejemplo, en el caso de los factores de concentración de esfuerzos, el manual más usado a nivel mundial, pues es el manual de Peterson. Ese está en todos lados. Ahí el TEC de Querétaro tiene el manual, el TEC de Monterrey tiene el manual ahí en sus bibliotecas, y todos los libros de diseño, cuando entran a ver concentraciones de esfuerzo, la Biblia de factores de concentración es Peterson. Okay. Y entonces, para las cuestiones de fatiga, este diagrama es muy usado por los fatigueros. Entonces, es el famoso el diagrama esfuerzo de formación de Goodman modificado. Entonces tenemos 4 regiones. La región A, que es a pura compresión, toda esta zona es a compresión, cargas a compresión. La región B es una parte a compresión y 0. La región C, pura tensión. Y la región D es pura tensión, pero ya tensión muy alta. Y aquí se salen con muchas teorías y muchos rollos, se sacan estas gráficas,
Y entonces, con estas gráficas, nosotros nos vamos a ir a esta tabla de predicción, las ecuaciones de predicción de falla para esfuerzos medios diferentes de cero, que es lo más común en lo que nos encontramos en la zona de trabajo de todos los días. Entonces dice, si los límites de validación, dice, si la zona, el esfuerzo que estoy aplicando es de menos sigma YP, este valor es menor que el sigma medio y el sigma medio es menor que sigma n. Sigma n es este valor, Inge. Sigma n es este valor de aquí, el esfuerzo límite a la fatiga. Ese lo tenemos que conocer, y si no lo conocemos, decimos que el sigma n va a ser igual a 0.5 del sigma YP. No, 0.5 de sigma U. Y entonces, si eso es cierto, usamos esta ecuación para diseñar. O si el esfuerzo n menos sigma YP es menor o igual que sigma m y esto es menor que 0, entonces usamos esta ecuación. O si 0 es menor que sigma m y sigma m es menor o igual que sigma YP menos sigma n entre 1 menos r, pues usamos esta ecuación, y esta es la más tradicional que se usa. Esta de acá casi no se usa. Y una vez que hemos elegido nuestra región de falla, pues entonces ahora sí nos metemos a la teoría. Y dice, la falla se predice que va a ocurrir si sigma 1 máximo menos 2 veces sigma 1 medio menos sigma YP es mayor que 0. Y la zona de validez es para el primer caso. Y entonces la que nosotros casi siempre vamos a usar va a ser esta. Entonces, para poder usar estas teorías, pues si vemos aquí, lo único que hay es esfuerzos principales. Entonces tenemos que arrastrar el lápiz bastante fuerte para, de la pieza que tengo que calcular mis esfuerzos principales, el sigma principal máximo, el sigma medio, el sigma 1 medio, el sigma, estos ya son valores normales y esta es mi ecuación de falla. Entonces, esto es el rollo que hay que meterse para trabajar la fatiga. Y entonces, una gráfica de esfuerzo de formación a fatiga, pues va a tener mi curva SN para un esfuerzo medio igual a 0. Acuérdense que todo esto viene de una prueba de laboratorio y me va a dar mi sigma U, el esfuerzo último de 140,000 PSI para este caso, el sigma YP de 130,000, el porcentaje de elongación de mi pieza es un material dúctil, el módulo de elasticidad es un acero 30 por 10 a la 6 y el módulo de Poisson es 0.3. Me está dando toda la información para que yo pueda diseñar. Y si se fijan aquí, me da que mi sigma E vale 60. Si yo no sé, pues aquí por ejemplo, para este material es mucho menos de punto 5. Entonces, decíamos, hay que poner la mitad de sigma U, 60 y 60, 120, casi estamos por ahí. Cuando no lo tenemos, bueno, no lo echamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Entonces, para cuando estamos trabajando con nuestros materiales en las aplicaciones, en las instalaciones y todas esas cosas, pues sí tenemos que pensarle que nuestras piezas también van a tener carga y checar que no se nos vayan a romper, porque todo esto que estamos viendo es por qué se rompen las piezas cuando están ya trabajando. Entonces, son conceptos que pues que sí hay que tomarlos en cuenta, y que las temperaturas, y por ejemplo, ustedes trabajan mucho con temperaturas en todas sus uniones, y por ejemplo, hay otro detalle que trabajan mucho en la fijación de los cables a los tableros, que siempre lo hacen con el tornillo, y el tornillo va a medio cable. Ahí sería interesante ver a los diseñadores de los tableros en que ya la fijación, el amarre de las terminales del cable a los tableros fuese con algún tipo de otro tipo que no vaya el tornillo directamente al cable, que fuese un tipo de abrazadera. En algunos tableros, por ejemplo, de lo que es tecnología de la información, hay unos módulos que se llaman PDUs, que son los administradores de circuitos. Entonces, como son corrientes muy pequeñas, ellos manejan cables del 14, a veces del 16, ¿sí? Y de hecho están distribuyendo ya pequeñas potencias a través del cable UTP. Pero bueno, en el cable convencional que conocemos nosotros, 14, 12, etcétera, ya están manejando clemas. Eso, ¿sí? Eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque ya no tienes el tornillo directamente sobre el cable. Ya tienes, no está apretando el tornillo del cable. Otro elemento que está sujetando el cable directamente. Es una clema de presión que inclusive está absorbiendo. Aquí me preguntaría yo, por ejemplo, la frecuencia esta, ¿sería la frecuencia eléctrica? ¿Serían los 60 Hz? Los que están ocasionando ¿cómo se llama? La vibración, lo que induce la fatiga, pues son los 60 Hz. Entonces está canijo porque es un evento, inclusive habría que agregarle los transitorios eléctricos, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque ahí vemos los tipos de carga y cómo son. Pues ahí están las transitorias, están todo eso, que al fin de cuentas es lo que te está ocasionando que tus tornillos se aflojen. Y aunque sea eléctrico, lo vamos a traducir a carga mecánica, ¿no? Térmica mecánica. Hay otro factor, hay un factor más. Al estar circulando corriente eléctrica, aunque sean pequeñísimas corrientes, se va a provocar un poquitito de variación de temperatura, y esa variación de temperatura va a estar dando un esfuerzo de contracción-dilatación adicional a todo lo que ya han dicho, y ese esfuerzo de contracción-dilatación va a estar provocando esfuerzos de tensión, compresión en el punto donde se está atornillando el cable o donde está fijándose el cable a la parte mecánica, y eso también llega a dañar. Sí, pues es la parte que vimos adelante en la fatiga térmica. Y no necesitamos que sean muchos grados, con que haya una variación de 4 o 5 grados, ya es fatiga. La única cuestión es que se estén moviendo en el tiempo las fuerzas, las cargas, las temperaturas, las condiciones que ocasionan variaciones en la deformación de la pieza. Porque al fin de cuentas, el elemento más microscópico de toda la falla, pues es la deformación. Cualquier cambio que le demos a nuestra pieza en carga, en temperatura, en lo que sea, nos va a ocasionar variaciones dimensionales en la pieza, variaciones de deformación, que es lo que ocasiona todas las cosas que están metidas en los fierros. ¿Alguna pregunta, alguna duda ahorita que quieran, alguna intervención que quieran hacer, algún ejemplo que quieran aportar? Yo pienso que ahorita cualquiera de los compañeros que están en la plática, lo que quieran platicar para
pues ahorita verlo. Y si no, pues ya cuando nos veamos ya en otras cosas, pues ahí las echan. Esta parte de la fatiga es muy complicada. Hay mucha Ahí está gente. preguntando Jorge Ugalde algo. Dice, lo peor es que circule energía en el día y deje de circular en la noche. Pues la fatiga térmica. Pues sí. Por ahí dice José Luis García, ajustar en opresores más. Y bueno, se supone que todos los tableros traen su indicado, su torque, ¿verdad? Y que ahora inclusive con la nueva norma vamos a tener que usar torquímetro, finalmente. Pero pueden intervenir con el micrófono, ¿eh? Pues sí. Habla, Jorge. A ver, el caso del Titanic, dicen ahí. El caso del Titanic, pues fue una situación muy sencilla. Teníamos un material dúctil 100%, porque el material con que fue hecho el Titanic fue un acero estructural. Normalmente lo que se conoce como un A36, un 1018, 1020 de carbono. Entonces sus condiciones de trabajo, pues es un material dúctil. En promedio debe tener entre un 15-18% de elongación en 2 pulgadas a temperatura ambiente. Pero la temperatura del Mar del Norte en condiciones de la época cuando andaba circulando ese barco, pues andaba abajo de los 15-20 grados. Entonces, era temperaturas frías. Entonces, el material se convierte en un material frágil. Y cuando viene el impacto con el hielo, pues el material no tiene la capacidad de deformación suficiente para soportar las cargas de flexión que se generaron. Y entonces el material se fractura. Por eso se ha hecho mucho ahora últimamente las pruebas de Charpy. La Charpy es una prueba que se hace en un material, la probeta se pone en nitrógeno líquido, se le aplica una carga de impacto y se obtiene el nivel de absorción de energía. Entonces, cuando viene esa absorción, pues, a condiciones bajas de temperatura, pues es casi cero. Entonces, el material frágil se fractura y viene ya todo lo que sabemos de lo que han pasado en películas y en reportes y todo eso. De la falla del Titanic fue una falla por bajas temperaturas y el material se hizo frágil y no soportó las deformaciones de la carga del impacto. Entonces, cuando impacta, pues con la fuerza y todo eso, el material se le aplica un momento de flexión enorme y que lo parte en dos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver, el doctor Ángel ahí habla de algo del Titanic. Doctor, pregunta directa en el micrófono. Sí, esa ya es lo que hablaron de la fragilidad del material con las bajas temperaturas. Otro ejemplo de ese tipo, ustedes lo pueden ver, hay unos videos donde ejemplifican los aceros que tienen o someten a prueba los aceros que vienen para los barcos de los contenedores de gas natural licuado, que viene a menos 170 grados centígrados el fluido. Entonces, pues todos esos aceros son, la verdad, muy especiales, ¿sí? Y ponen una tubería convencional bañada en nitrógeno líquido, la golpean y se quiebra como vidrio, ¿no? Y ponen en otra probeta de la que fue hecho el barco y el material sobrevive los golpes, ¿no? Entonces son materiales que son diseñados para trabajar este tipo de temperaturas gélidas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros Inges?
Otra cosa para cuando ustedes están haciendo las instalaciones eléctricas, ya ven que están los postes de tubos, dos tubos como de 4 pulgadas que los arman y son amarillos y los montan. Cuando vayan a poner esos postes, que las tensiones de los cables sean en la dirección de los dos postes. Si van a poner algunos cables en dirección perpendicular a la orientación de los postes, usen el poste de tres tubos. Porque acuérdense de una propiedad que nos enseñaron en resistencia de materiales o en estática, el famoso el momento polar de inercia, el I famoso. Ese I es el que nos resiste la flexión MC sobre I. Entonces necesito tener un I muy grande para que los esfuerzos en nuestros postes sean bajos. Si no, se nos van a romper. MC sobre I. El I debe ser grandote. Si voy a poner estirar cables en las dos direcciones, poner los postes de 3 tubos. Toño, soy Jorge Ugalde. Toño, Sí. Aquí en Querétaro hay una montaña rusa. Sí, la conoces, ¿verdad? Está en el Bicentenario. Está en el Bicentenario. Yo la conocí antes de inaugurar el parque porque me pidieron algo de pararrayos ahí. ¿No? Y al verla me espantó que fuera tan esbelta. Los perfiles a mis ojos eléctricos, no mecánicos, a mis ojos los vi muy delgados, con muy pocos tirantes, con algo que a mí me pareció que hecha en China, obviamente, baratita. Maybe. ¿Qué opinión tienes? Yo conozco 2, 3, la de México, obviamente, que se ve muy robusta, otra en Estados Unidos, pero esta, yo dije, aquí ni loco me voy a subir yo. Afortunadamente Querétaro no tiembla, digo yo, aunque sí ha temblado y no ha sido fuerte. Yo no sé exactamente qué cimentación deba tener eso, pero la estructura me pareció a mis ojos muy débil. ¿Qué opinas, Toño? Primero, pues dicen que ya cuando anda uno en el ajo, se entera uno de muchas cosas. Y pues por ahí me enteré que esta montaña fue instalada por primera vez en China, allá cuando aquí andaba jugando Pelé fútbol, en 1968, cuando el Mundial de México, el primero. Entonces, con todo lo que hay, con la corrosión, con todo eso, pues ya ese juego yo pienso que ya quedó obsoleto, y además me enteré por ahí de los costos y bueno, se quiere uno casi caer. Afortunadamente yo la estuve revisando durante casi 8 años, pero por gracia divina por ahí llegó el nuevo administrador y contrató a un argentino que es el que les está dando la validación pues de todos los juegos y pero en sí la parte mecánica de esa estructura sí necesita revisarse ya. Sí. Y yo supongo que era usada, Toño, ya entrando en esa materia. Es que hicieron, creo que el presidente municipal que estaba en ese tiempo hizo un préstamo de quién sabe cuántos millones de pesos para comprar esa cosa y se llevaron ellos todo el dinero porque la montaña creo que les costó un porcentaje bajísimo de lo que
en lo que la vendieron al municipio, pues. Sí. Entonces, Y luego traerla desde China, lo que ha de haber costado también. no costó mucho. Si te dijera que en pesos, ponle que te cuesta un viaje de allá en barco, unos 4 o 5 millones de pesos. Para que te imagines cuánto se llevaron estos ingratos. Híjole, qué barbaridad. Entonces, no, ya a esa montaña ya hay que, de siempre yo cuando estaba revisándola, yo de siempre les pedí análisis químicos y medición de espesores, pero nunca es que cuesta mucho, es que, pues yo tenía ahí por escrito la solicitud siempre de los informes para cualquier situación. Oiga, Inge, estoy viendo las fotos de la montaña rusa. Parece hecha con andamios. Así es. ¡Qué barbaridad! Toño, ¿cuántos años hace que inauguraron esa montaña? Pues fue con ¿cómo se llamó ese presidente municipal? Estuvo ahorita tenemos a Pero fue pagada por gobierno del estado, no por presidencia municipal, o estoy mal. Está mal, Inge. La pagó la presidencia municipal. ¿Cómo se llamaba este señor? Se me olvida el nombre que corrió para gobernador. Fue cuando estuvo Pancho González Valle. González Valle. Él fue el que la compró. Y después de González Valle, ¿quién estuvo? A ver, aquí estoy viendo que se inauguró, dice el internet, el 8 de noviembre del 2010. O sea que ya va a ser 10 años. No, más. Bueno, dice que empezó el proyecto en 2006. Pero dice inauguración en... Sí, más o menos por esos años. En 2010, dice. Tiene 10 años ya ¿cómo se llama? A ver, no, déjame checar bien. Más. Tiene más. González Valle, luego siguió. ¿Quién de González Valle fue el siguiente presidente municipal? Sí, creo que fue Loyola, lo mencionaron ahorita. Loyola Vera. Él fue gobernador. Después de Loyola Vera, siguió Francisco de gobernador. Entonces. ¿Perdón? El hermano de Loyola fue el presidente municipal. Loyola fue gobernador, pero su hermano fue presidente municipal. Pero eso fue mucho después. No, sí, ya tiene como 12 años, 12, 15 años esa cosa. Yo creo que 15. Ni modo que no hayan pasado 5 presidentes municipales después de Valle. Sí, pero sí, por ahí andan corriendo que quieren comprar ese parque. Pues ojalá y lo compren y ya manden al alto horno toda la estructura. Si lo comprara Six Flags, sería lo primero que desmantelarían. Sí. ¿Estás de acuerdo, Toño? Sí. Y si no, les daría una recomendación ¿cómo se llama? Que lo quiten. Es que Six Flags no se anda con tonterías de seguridad. No, y además ellos todos sus juegos los compran nuevos. Cada año están... Aquí encontré algo de información. Dice que empezó la construcción en 2007 y se inauguró, ahora sí en esta página informa que en 2009, o sea, tiene 11 años. 11 años. Sí, una inversión de 555 millones de pesos que hizo la Presidencia Municipal de Querétaro. ¿Cuánto dije? 555 millones. Pero eso por todo el parque. Sí, exacto. Son 101 hectáreas. Dice que el gobierno federal, estatal y municipal, cada quien puso 185 millones.
No sé si él sí se llevó los 500 y pico. ¿Sabe cuánto costó la de dólares actuales? Ouch, a ver. En aquel momento el dólar estaba a 13 pesos, ¿no? ¿Cuánto? ¿13? Sí, no, estaba como a 11. A ver, por 11. Son 6,000 millones, una pinche petroquímica. ¿Sabe cuánto Perdón por lo de costó? petroquímica, digo. ¿Sabe cuánto costó la ¿cómo se llama? El puro fierro. Ah, no, sería entre 11, dije. No, ¿sabe cuánto costó el puro fierro de No, la 50 millones, fueron 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. Es que era entre. Ajá. la estructura costó menos de $1 millón. Uy. La 200 50ª parte del parque. $250,000 costó el fierro en China. Mm. Fue más de transporte, ¿no? Fue más de transporte. Entonces, Bueno, se necesita visita, ¿no? son cosas Revisión. muy complicadas. Entonces, ahí quien se llevó todo el dinero fue Valle y compañía, supongo. Porque ahí debió de estar metido Pancho, el gobernador, y él y toda la Bueno, yo opino que las especulaciones no las hagamos públicas porque nada por precaución, Chava, Sí, nada claro. nos Sí, toma, claro. no sabemos quién está escuchando, mi opinión. Exactamente.